Esta noche tenemos el experimento mental, el experimento físico. Buenas noches, Domingo, qué gusto tenerte aquí. Buenas noches a todos ustedes. Bien, pues nos gustaría preguntarte qué es el experimento mental y qué es el experimento físico. Si nosotros quisiéramos analizar la naturaleza y la relación entre el pensamiento inductivo y el deductivo, lo mejor que pudiéramos hacer es analizarlo en función de sus experimentos característicos, el experimento mental y el experimento físico. Cuando nosotros realizamos un experimento físico, previamente hemos establecido una base conceptual lo más rigurosa posible, hemos diseñado el experimento, tenemos una lógica también rigurosa de análisis, en una palabra. Para realizar un experimento físico, lo hacemos en función de un experimento mental previo. Todo experimento físico es la realización física de un experimento mental. El experimento mental tiene infinidad de virtudes. Cuando apareció en época de Galileo y anterior y posterior, revolucionó completamente el conocimiento, porque el experimento mental nos da una enorme cantidad de información, muchas veces sorpresiva, inesperada, insospechada, muchas precisiones, sugiere infinidad de cosas. Pero dentro de todas las cosas que el experimento físico nos aporta, hay una que no puede realizar. No es concluyente, no puede concluir. ¿Por qué? Porque el experimento físico tiene dos limitantes que no podemos brincarnos, que no podemos evitar. Una se basa en la medición física, y toda medición física comporta un margen de error. Hoy sabemos que más que un margen de error, por ejemplo, en la percepción de lo más pequeño, no podemos nosotros actuar, medir lo más pequeño sin alterarlo completamente, sin cambiarlo completamente. Por lo tanto, esa dificultad de la medición no permite al experimento físico concluir. Por otro lado, tiene otra limitante todavía, y es que nunca podemos realizar todos los experimentos físicos potenciales dentro del ámbito de acción espacio-temporal que hemos determinado para nuestro experimento físico. Realizamos algunos experimentos puntuales, los más posibles, y a continuación hacemos una extrapolación matemática. Decimos, bueno, si este ha sido el comportamiento en estos experimentos, razonablemente podemos pensar que, y este razonablemente podemos pensar, está sometido a limitación. Este experimento físico vino precedido por un experimento mental y tiene que concluir en un experimento mental, porque el experimento mental sí es concluyente. En primer lugar, porque no tiene error de medición alguna, puesto que no hemos hecho medición física alguna. Y porque, por otro lado, mentalmente, sí realizamos todos los experimentos potenciales en el ámbito en que hemos escogido. Y por lo tanto, no hay extrapolación matemática y el experimento mental sí es concluyente. Para entender un poco de qué estamos hablando, diremos que muchas veces en la historia de la ciencia ni siquiera se ha realizado el experimento físico, creemos que, pero a veces solo se ha realizado el experimento mental. Si tomamos el caso de Galileo, de la caída libre de los cuerpos en el vacío, tanto si hizo los experimentos desde la Torre de Pisa como los que definitivamente un mayor tiempo de medición, se estima actualmente que aproximadamente estos experimentos tenían un 3% de margen de error. Si tenemos en cuenta las exigencias actuales en las mediciones sigma, con una cantidad enorme de decimales, para decidir que un experimento físico es significativo,
Si a esas personas les hablamos de un 3% de margen de error, nos mandan a paseo con nuestro experimento. Pero lo que se sabe, pero quizá no de manera universal, es que Galileo también hizo el experimento mental. Y ahí él partió de una imaginación, de un acto mental en el que tenía que arrancar con una hipótesis. Y él escogió la hipótesis de Aristóteles de que los cuerpos caían a mayor velocidad según era mayor su masa o su densidad, de tal manera que el más pesado caía más rápido y el más liviano caía más lento. Él hablaba incluso de la caída de una pluma y una bola de plomo. Sabemos hoy que esas diferencias drásticas se deben a la presencia del aire. Y una vez que aceptó la hipótesis de Aristóteles, igual le daba aceptar una hipótesis como hipótesis de trabajo que otra, porque él sabía, contrariamente a lo que nos dicen hoy muchos improvisados en materia de reflexión, que la hipótesis no determina la conclusión. Si nuestros conceptos son rigurosos, si el experimento es riguroso, la hipótesis no determina la conclusión, la puede corroborar o la puede corregir. Y en su caso, a continuación, hizo el experimento mental. Dijo, vamos a ver, ya acepté la hipótesis de Aristóteles. Ahora imagino que uno de los dos cuerpos, el más pesado y el más liviano. Crearé un cuerpo más pesado que el pesado. Y de acuerdo a la hipótesis de Aristóteles, definitivamente caerá más rápido que el pesado anterior. Esta es una conclusión lógica. Pero yo puedo tener otra conclusión lógica y decir, verá, si el pesado era rápido y el liviano era lento, y los uno, el pesado acelerará la caída del lento y el lento frenará la caída del pesado, con lo cual tendré un cuerpo resultante que cae a menor velocidad que el cuerpo pesado anterior. Entonces, aquí tenemos ahora dos conclusiones radicalmente distintas y contradictorias. ¿Qué nos queda ahora dentro del experimento mental? Es como si tuviéramos una curva de comportamiento para estos dos objetos. Los tres, si sumamos el objeto suma de los dos anteriores. Y entonces diremos, muy bien, hemos dicho más rápido y más lento, pero no hemos cuantificado esta rapidez ni esta lentitud. ¿Podré encontrar alguna cuantificación que ella haga compatible el primer camino lógico y el segundo? Sí, hay una cuantificación, la única, que hace compatible ambos caminos lógicos. Y es decir, el pesado, de acuerdo a Aristóteles, cae más rápido que el liviano, con un incremento de velocidad cero, o con una mayoría de velocidad cero. Y en el primer camino lógico, el cuerpo que he creado, que es más pesado que el pesado anterior, caerá también en el vacío con un incremento de velocidad respecto al cuerpo anterior también cero. Y en el segundo camino lógico, el pesado acelerará al liviano con un incremento de velocidad cero y el liviano frenará al pesado con un valor de freno cero. Es decir, la única manera en que podemos concebir ese movimiento, que ya desde los griegos quedó tan claro que el movimiento no es tan evidente como decir el movimiento se demuestra andando, en este caso específico, la única manera en que podemos concebir este movimiento es que los cuerpos caen a la misma velocidad en el vacío, independientemente de su masa o de su densidad. Y ahora sí, no hay 3% de error. Sin embargo, él tuvo que realizar ese experimento físico con todo lo que le sugirió para poder realizar también ampliamente este experimento mental. Ahora bien, aquí estamos tocando, nos estamos dando cuenta que el experimento mental tiene una posición muy determinante, muy específica en el conocimiento en general, en nuestra capacidad de conocer.
Y esto nos lleva a analizar un poquito la naturaleza del propio conocimiento. El conocimiento tiene tres niveles. Un primer nivel es en relación a nuestra capacidad de reflexión y de experimentación. El primer nivel de conocimiento es el que conocemos como el prejuicio, lo que precede al juicio, y a su vez también en el sentido peyorativo. En el nivel del prejuicio, que es lo que comúnmente hacemos en un primer abordaje, lo que estamos usando para elaborar nuestro prejuicio es una comparación. La base del prejuicio es la comparación. Comparo una cosa con otra. Nuestro resultado no es significativo, puede coincidir con la objetividad, pero como decía una actriz mexicana muy conocida, el prejuicio está al nivel de que como digo una cosa, digo otra. Hay que pasar al juicio. La propia denominación de prejuicio nos lleva a esta consecuencia. Pasar al juicio implica una elaboración mental. El que elaboró esta cuestión fue un francés muy conocido, Michel de Montaigne, que creó lo que él conoció como el ensayo. Los ingleses lo adoptaron y gracias a ese concepto creado por Michel de Montaigne tuvimos la playa de pensadores ingleses que dio lugar a la primera monarquía constitucional, a la Revolución Gloriosa, a la Revolución Industrial, a la independencia de Estados Unidos, a la filosofía de los padres fundadores, a todo el pensamiento liberal. ¿Y en qué consistía este pensamiento de Michel de Montaigne? Él decía, cuando abordaba un problema, primero definía el ámbito de la cuestión en la que él iba a reflexionar y analizaba los diferentes aspectos que contenía este ámbito. Escogía uno de ellos, cualquiera, y para emplear sus términos lo profundizaba hasta el hueso, hasta el límite de lo que su capacidad de reflexión le permitía, en ese único aspecto. Y ahora lo generalizaba a los demás aspectos por analogía. Así como el prejuicio se basa en la comparación, el juicio se basa en la analogía, lo que llamaríamos la analogía fuerte. Y efectivamente, el juicio es una elaboración mental y tiene mayor objetividad que la simple percepción directa. De la misma manera que habíamos visto antes, que tenía mayor capacidad de conclusión el experimento mental que el experimento físico. Pero hay otro nivel en la reflexión y es el de la identidad, la identificación. Cuando logramos identificar, todo el pensamiento se revoluciona y aparece una explosión de conocimiento que en su época, en cada caso, se considera como una especie casi de aparición mágica. Es lo que vemos, por ejemplo, con Newton. Cuando llega Newton al dominio del movimiento de los astros en el cielo, se conocía ya, teníamos las leyes de Kepler, sabíamos ya esas tres leyes que determinaban las características de ese movimiento, sabíamos más, sabíamos que cada momento en esta traslación del astro estaba sometida a dos fuerzas, una tangencial, tocando a ese punto, cuyas leyes también eran conocidas, que era la inercia, las leyes que había iniciado Galileo y que había completado el propio Newton. Pero había otra fuerza cuya existencia también se conocía y que entraba en juego, que era una fuerza centrípeta en cada momento de la traslación del astro, con el astro central en torno al cual giraba el planeta o el satélite o lo que fuere. Lo que no se conocía era la naturaleza de esa fuerza centrípeta. En el momento en que Newton identifica esa naturaleza como la gravedad, tanto si existió como no existió,
ese ejemplo de la manzana que le cayó en la cabeza, en todo caso, es expresamente explícito respecto a lo que realmente significó ese momento de inspiración, ese momento en el que Newton dijo: la fuerza que mueve los astros en el cielo es la misma que hace caer los objetos en la tierra, es la fuerza de la gravedad. Y en ese momento las leyes de la gravedad se conocían desde Galileo. No tenía más que vincular esa fuerza tangencial con esa fuerza centrípeta. Ese es todo Newton, todo él, es eso. En el momento en que él hizo esa asociación, esa identificación, había revolucionado todo el conocimiento científico de la época. Con eso no lo demeritamos, porque, por ejemplo, para poder relacionar estas dos fuerzas, tuvo que crear una matemática nueva, la que hoy conocemos como el cálculo diferencial e integral. Sabemos hoy que el primero fue él, no fue Leibniz, si bien las notaciones que usamos son las de Leibniz. Y Newton le llamó el cálculo de fluxiones. No se supo porque tenía la manía el hombre de no publicar sus cosas, las guardaba tiempo indefinido, pero sabemos hoy que él la inventó. De la misma manera que Leibniz también lo inventó por su cuenta. Por lo tanto, era un genio. Creó una matemática específica para vincular esas dos fuerzas. Sí, pero la verdadera revolución fue identificar la naturaleza de esa fuerza. Eso mismo lo encontramos tiempo después con Einstein. En el momento en que Einstein está en su cuarto piso, en esa oficina de patentes, y ve en el techo del edificio un trabajador que está haciendo sus actividades en el techo, él piensa algo sencillo. ¿Qué pasaría si este hombre ahora cayera y él no tuviera ninguna manera de percibir lo que ocurre a su alrededor, que no pudiera más que percibir lo que le ocurre a su cuerpo? No tendría ninguna manera de saber si está dentro de un campo gravitatorio en caída libre o está fuera de toda acción gravitatoria. En el momento en que pensó esto, se estremeció. Esta es la teoría de la relatividad, la simple y la general. Eso es todo. Este pensamiento es todo. También tuvo que luchar con la matemática y le llevó desde el año 5 hasta el año 16 elaborar su teoría de la relatividad generalizada o general. Pero su verdadero descubrimiento es ese, porque en ese momento él había identificado la identidad, valga la redundancia, entre la masa inercial y la masa gravitacional. Esto lo completó con sus experimentos mentales conocidos de los ascensores, donde teníamos un observador exterior, un ascensor que subía a gran velocidad, un rayo que atravesaba el ascensor y un personaje ahí adentro que en aquel momento no existía físicamente, era una elaboración mental. Y en el momento en que subía ese ascensor a gran velocidad, para el observador exterior, él decía: aquí se va a describir una curva cónica. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad de la luz, que en ese momento era ya conocida con bastante exactitud, con Eötvös y otros, y por otro lado, la velocidad del ascensor. El cruce de estas dos velocidades me determina una curva cónica y se trata de una masa inercial. Para el que estaba dentro del ascensor, que ignoraba completamente lo que ocurría afuera, y que además, por ejemplo, veía que la luz se curvaba, y si al ascensor se le ocurría acelerar, entonces su presión gravitatoria sobre el suelo era mayor, pero también la curvatura era mayor, él creaba una asociación. Se trata de una masa gravitacional, y la luz sufre el efecto de la gravedad. Antes de Einstein se conocía ya la identidad de la medición entre la masa inercial y la masa gravitacional, mas no se sabía por qué. ¿Por qué tiene que coincidir una medida en la que, en esencia,
estamos midiendo la cantidad de materia con otra medida en la que, en esencia, estamos midiendo la cantidad de movimiento. ¿Por qué van a coincidir? Aquí se sabía por qué coincidían. El fenómeno era el mismo. Para el observador exterior era una masa inercial, para el observador interior era una masa gravitacional. El fenómeno era el mismo. Y aquí tenemos que afinar más, porque diríamos, bueno, pero el observador exterior es más objetivo porque él sabe lo que pasa afuera y sabe lo que pasa dentro y sabe por qué se incrementa la gravedad del que está dentro del ascensor y sabe por qué se incrementa la curvatura. Pues verán, porque este observador interior, que a estas alturas del partido era solamente una elaboración mental, está en condiciones no solamente de decir desde su subjetividad que se trata de una masa gravitacional, sino de indicarle al observador exterior, que hasta aquí es el único observador real y físico, el ámbito del espectro de su posible experimentación, donde él también podrá observar cómo la masa curva la luz. Y de ahí viene la idea del eclipse, en el que necesitamos un eclipse para que esté la masa del Sol atrayendo esa luz, pero no esté la luz que nos deslumbra y no nos permite ver la estrella. Por lo tanto, esa elaboración mental tiene más capacidad de objetividad que la propia percepción física. Y esta identidad es verdaderamente el nivel superior. Y esa identidad es lo que llamamos inspiración. Y en el momento de la inspiración entramos en contacto con la totalidad del universo. Una totalidad cuya naturaleza veremos posteriormente. Oiga, barájemela más despacio. ¿Cómo que entra en conexión con la totalidad del universo? Antes de arrancarse con sus reflexiones, Einstein había consultado a todo el que podía consultar. Y uno de ellos era Ernst Mach, el de Mach 1, Mach 2, Mach 3. Y Ernst Mach decía algo sorprendente. Decía, la inercia de un cuerpo es la relación entre ese cuerpo y la totalidad del universo. Ah, caray. Era un científico que no entraba en magias de ninguna especie ni en esoterismos de ninguna especie. ¿De dónde sacaba esta afirmación? Lo dejaremos a este nivel en este momento, pero había antecedentes para pensarlo. Y esta identificación, este conocimiento de la identidad, verdaderamente es lo que nos lleva a una conexión con esta totalidad del universo. Lo veremos antes de terminar esta plática del día de hoy. ¿Quiere esto decir que en esa identidad o en ese experimento mental estamos obteniendo un conocimiento absoluto? No, eso no está en nosotros. Entonces, si no obtenemos un conocimiento absoluto, ¿qué ventaja tenemos sobre el experimento físico? Sí tenemos una ventaja. Porque una vez que hemos determinado por el experimento mental, lo que hacemos con el experimento mental es extraer el máximo de conocimiento potencial dentro de un marco conceptual. Una vez que hemos extraído este máximo de conocimiento, sabemos que en la evolución científica posterior habrá contradicciones con nuestra conclusión. Es lo que le pasa a Newton cuando, por ejemplo, empieza a haber contradicciones con el perihelio de Mercurio, la traslación de Mercurio alrededor del Sol, donde en cada traslación había una pequeña modificación. Esto nos lleva a la teoría de la relatividad general. De hecho, antes de que se realizara la observación del eclipse, ya Einstein había hecho el cálculo y había visto que efectivamente su teoría de la relatividad general explicaba perfectamente esa modificación de las leyes de Newton.
Por cierto, lo había hecho por aproximación, porque tampoco era un matemático como David Gilbert. Sudaba tinta. Su amigo Grossman lo ayudaba. Había un tema en el que era especialista, que era la estadística, por razones que veremos posteriormente en la historia de la ciencia. Pero realmente sudó la gota gorda. Pero el hecho es de que nuestro conocimiento nunca es absoluto, siempre será corregido posteriormente. Aquí hay que decir algo también. Esta corrección posterior no llevará a descartar el conocimiento anterior como un calcetín usado. No, cada conocimiento se inserta en el conocimiento posterior. Por ejemplo, la geometría de 3 dimensiones de Euclides no desaparece con la geometría de 4 o n dimensiones. Pasa a ser un caso particular de la de 4. La geometría de 3 es el caso particular de una geometría de 4 cuando una de sus 4 dimensiones es 0. Por lo tanto, ese conocimiento no desaparece, tan no desaparece que veremos que Euclides ha tenido que ser reaxiomatizado para poder axiomatizar la microfísica. De esto hablaremos en pláticas posteriores. ¿En qué, de todos modos, tenemos ventaja con este experimento mental? Cuando empiecen a haber contradicciones con nuestro nivel de conocimiento anterior, si yo he realizado el experimento mental, yo sé que esas diferencias, por muy marginales que parezcan, acabarán siendo significativas y que no pueden obedecer a un error de medición porque no he medido nada, ni pueden obedecer a un error de extrapolación matemática porque no he extrapolado nada. Entonces ahora tendré la audacia de atacarme a los conceptos, que es la única base que puedo modificar. Y así, por ejemplo, sabemos ya desde hoy que el concepto de vacío tiene bastantes asegúnes, porque el vacío más perfecto que podamos crear lo tendremos que nombrar como vacío cuántico, un vacío donde bulle la energía y las partículas virtuales que oscilan constantemente entre la virtualidad y la realidad y que no esperan más que un aporte de energía para convertirse definitivamente en reales y dejar atrás su virtualidad. Por lo tanto, sabemos ya desde ahora que esas conclusiones van a tener que ser corregidas desde los conceptos. Sin embargo, si yo solo he realizado el experimento mental y mi diferencia es marginal y mínima, no me voy a atrever a hacer una revolución conceptual. Aquí me tienes retorciendo los conceptos y retorciendo mi mente para que al rato me digan que era un error de medición o un error de extrapolación matemática. Siempre tengo que llevar al nivel del experimento mental la cuestión. Ahora bien, esta física, esta ciencia en general, ha tenido grandes resultados. La ciencia en ningún momento ha hecho saltos al vacío y en ningún momento ha hecho revoluciones raras que impliquen una especie de esoterismo conceptual. No, cada vez ha sido un pequeño paso, muy pequeño, dentro de lo que era ya el conocimiento anterior, y esto ha acabado revolucionando cada nivel de conocimiento hasta llevarnos a lo que tenemos hoy. Así, por ejemplo, en el momento en que Einstein aparece, le aconsejaban de niño, oiga, no se meta en la física ya está todo descubierto, ya lo que quedan son pequeñas cosas marginales. Nos esperaba toda la revolución de la microfísica y lo que te rondaré, Morena. Ahora bien, en la medida en que esta ciencia ha avanzado hacia niveles verdaderamente ya muy, no solo sorprendentes, sino respetables, entonces tenemos que abordar otro aspecto. La ciencia, desde sus orígenes, ha descartado completamente a la magia, porque la magia pues no partía de ninguno de estos postulados de la ciencia y no tenía la capacidad de demostración que la ciencia creía exigir. Sí la tenía,
pero lo descartaba. Ahora bien, ¿cómo se ha definido la magia a sí misma, tradicionalmente, de una manera ya milenaria? Todo ocurre aquí y ahora. Y es una definición exacta, precisa, que explica su naturaleza, que explica sus alcances, que explica sus sorprendentes conclusiones. Todo aquí ocurre aquí y ahora. Y este todo ocurre aquí y ahora choca no solo con la ciencia, sino también con nuestra experiencia común, donde tanto la experiencia como la ciencia se mueven en otros postulados. Todo ocurre en momentos y en espacios distintos. A esto obedece la teoría de la relatividad, para vincular estos momentos y estos espacios distintos. Pero ahora tenemos dos físicas, aunque no hemos tomado bien nota del asunto, pero en las conclusiones tenemos ya abiertamente dos físicas. Una que postula y demuestra que todo ocurre en momentos y espacios diferentes. Y otra que postula y demuestra que todo ocurre en el mismo instante y en el mismo lugar. Todo ocurre aquí y ahora. Y ahora, esa contradicción entre magia y ciencia que fue descartada por la ciencia, ahora la ciencia no tiene escapatoria, porque esa contradicción está dentro de la propia ciencia, de tal manera que ahora es una contradicción inter e intracientífica. La tenemos que abordar forzosamente. Para esto tendremos que recular, ver toda la historia de la ciencia, cómo ha llegado la ciencia a estas conclusiones, en qué consisten, por qué decimos que no hemos tomado muy bien nota del asunto y a qué conclusiones nos llevan. Oigan, ¿pero esto significará un salto en el vacío? Por ejemplo, ya me dijo usted, ok, ahora tenemos la magia dentro de la ciencia. ¿Qué? ¿Vamos a adoptar todos los postulados de la magia sin criterio alguno? Para nada. Y por el hecho de tener este conocimiento dentro de la ciencia, eso no implica que seamos capaces de manejar la magia, pero sí implica que la tenemos que considerar. Pensemos, por ejemplo, en un aspecto. Si todo ocurre en diferentes momentos y lugares, la profecía no tiene ninguna posibilidad de existencia. ¿Cómo podría yo saber lo que va a ocurrir dentro de 1000 años? Tendría que conocer la concatenación de todo el universo y aún sé que eso no es posible a partir hoy de mis conocimientos de la microfísica. Si no puedo ni siquiera determinar la posición de un electrón exacta alrededor del núcleo, ¿cómo voy yo a determinar acontecimientos de una complejidad inacabable dentro de 1000 años o de lo que fuera? Pero si todo ocurre aquí ahora, ¿eh? Ahora aquí está todo el futuro, todo el pasado en este presente universal. Y ahora sabemos que la profecía es posible, es técnica y científicamente posible. ¿Quiere decir esto que la abordaremos ahora ya entraremos a lo esotérico? No, pero hay profecías que están ahí en el mercado. Tendremos que analizar su objetividad. ¿Y cómo lo haremos? Con los mismos criterios de la ciencia, con ese criterio conceptual, riguroso, lógico, experimental, tanto del experimento físico como del experimento mental. Tendremos que emplear exactamente los mismos méritos y métodos que nos han traído hasta aquí. Debo solamente advertir que de lo inferior nunca sale lo superior. Veremos todo esto en su naturaleza, a dónde nos lleva la reflexión, a dónde nos lleva la comprensión. Pero diremos también que a partir del momento en que hemos llegado ya a la negación de una evidencia que tenemos dentro de la propia ciencia, ahora estamos cometiendo perjurios de esta naturaleza. Cuando tenemos una teoría que hace posible la profecía o cualquier manifestación de la magia, decimos, no lo puedo aceptar porque
no hay prueba que lo demuestre y descartamos las pruebas. Y al revés, cuando tenemos la prueba contundente, que la tenemos, digo, no, pues yo no voy a aceptar esta prueba, no tengo ninguna teoría que la sustente. No, por este camino podemos hacernos pendejos durante mucho tiempo. Es hora ya que salgamos de esta negación de nosotros mismos, porque la ciencia ha tenido el suficiente rigor, la suficiente duración, la suficiente disciplina, el suficiente éxito como para insertarnos la, al menos, teoría mágica dentro de la propia ciencia. Todo esto lo veremos en pláticas posteriores. Gracias. Buenas noches. Tenía una pregunta nada más acerca del experimento mental y el experimento físico. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un experimento mental que no podamos hacer el experimento físico? Porque no tengamos las herramientas, porque no tengamos todo. ¿Qué tan concluyente puede ser y qué tanta posibilidad de error tenemos en un experimento mental que no podemos hacer físico? Buena pregunta. La experiencia nos dice que el experimento mental es concluyente aunque no estemos en condición de hacer el experimento físico. Es solo cosa de tiempo. Y esto es maravilloso verlo, por ejemplo, en esa reacción que tuvo Einstein, y nos estamos anticipando mucho a nuestras pláticas. Él supo detectar dentro de la microfísica, les dijo, oigan, si ustedes tienen razón con lo que me están diciendo, entonces resulta que cuando yo tengo dos partículas entrelazadas, es decir, dos partículas que tienen la misma función de onda, si las separo a puntos al que yo quiera de la distancia en el universo, cuando actúo sobre una, repercuto sobre la otra sin espacio temporal alguno y como si no existiera el espacio físico. Esta fue la deducción de Einstein, que era correcta. Él detectó eso que los propios físicos de la microfísica no habían detectado. Él detectó esa conclusión de esa matemática microfísica. Muy bien. Y entonces él imaginó un experimento físico, lo que llamó a partir de la paradoja EPR, Einstein, Podolsky, Rosen, que de hecho debería ser EPRB, porque después intervino Bohm. Y cuando este experimento se pudo realizar, demostró que era Bohr el que tenía razón y no Einstein. Y que efectivamente esas partículas interactuaban sin tener en cuenta para nada ni el tiempo ni el espacio. Y se han hecho infinidad de experimentos posteriores. Primero fue las inecuaciones de Bell, donde ya racionalmente y lógicamente se demostraba. Después fueron los experimentos de Aspect. Después todavía se aferraban. Es que puede haber una comunicación que no implique ninguna naturaleza física. Y ahí lograron en la Universidad de Ginebra hacer un experimento en el que se demostraba física y determinantemente que no había comunicación de ninguna naturaleza en las dos partículas y que no obstante su destino estaba totalmente unido, fuera de todo tiempo y fuera de todo espacio. ¿A dónde voy con esto? Respondiendo a tu pregunta. Si nosotros tenemos un experimento mental que requiere un experimento físico que no estamos en condiciones de hacer en ese momento, esforcémonos, porque el experimento físico demostrará el experimento mental si ha sido bien hecho. Como fue bien hecho el experimento mental que hizo Einstein, Podolsky y Rosen, nada más que pensando que la conclusión abonaría a su tesis y no a la de la microfísica. Dicen por ahí, es que él no quería la microfísica. ¿Cómo no la iba a querer si él fue uno de los fundadores? Tenemos, de hecho, tres fundadores. Tenemos a Max Planck, tenemos a Einstein y tenemos, ahora se me escapa el nombre. ¿Cómo? Schrödinger.
No, 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 para nada, para nada. Él no es fundador de la microfísica. Él actúa dentro de la microfísica y ahí hay no solo él, hay una pléyade, hay una multitud de, de físicos que actúan. Es decir, la macrofísica casi la crea de A a Z Einstein y después ha tenido pocas aportaciones, aunque muy importantes, pero él crea casi todo. La microfísica no, la microfísica Ludwig Boltzmann. Los verdaderos, y en su momento diremos por qué, los verdaderos fundadores de la microfísica son Ludwig Boltzmann, Max Planck y Einstein, con su efecto fotoeléctrico. Y Ludwig Boltzmann, porque tuvieron que usar Max Planck tuvo que usar su matemática para poder resolver el problema del cuerpo negro que tenía. Todo esto entraremos en materia posteriormente. Pero insisto en mi respuesta a tu pregunta, muy bien formulada. Si el experimento mental es concluyente y lo hemos hecho correctamente, definitivamente tenemos que esforzarnos en hacer el experimento físico que sin duda corroborará el experimento mental. Bien, doctor. ¿Para qué queremos el experimento mental? Digo, físico. Hay muchos experimentos mentales que jamás se hubieran hecho sin todas las aportaciones de los experimentos físicos. Se retroalimentan, forman un solo cuerpo de pensamiento. Pero si ya se nos ha ocurrido ese experimento mental, eso va a misa. Ok, Domingo, pues muchísimas gracias. Esperamos la próxima semana y seguiremos ahondando en este tema tan interesante del ir a la magia a través de la ciencia. Y además iremos bastante más lejos, pero pasito a paso, dejándonos llevar por las conclusiones de la propia ciencia. Bien, Domingo, pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias a todos ustedes. Gracias.